Un saludo para todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal Libre Conciencia. Estamos en la serie La Realidad Holográfica y dentro de la serie La Realidad Holográfica, este es el segundo programa de pensar con el corazón en la vida cotidiana. Lo que tratamos de hacer aquí es bajar esto a la vida diaria, ¿no? Porque de otra manera quedaría muy como en un ideal. Qué lindo eso de poder pensar con el corazón, poder vivir de una manera diferente, porque siempre con el cerebro estamos con problemas y haciéndonos problemas y preocupados, pero la idea de pensar con el corazón es totalmente distinta, es llegar a una coherencia que de otra manera no podríamos llegar. Este es el segundo programa y ya se perfila como toda una serie en sí mismo, pensar con el corazón en la vida cotidiana, o sea, como una práctica. Tiene muchos recovecos este tema. El programa pasado llegamos a completar 3 puntos de este tema. Se amplió, eran 6, se amplió a 8 y por supuesto que habría muchísimos más. Podríamos seguir el resto del año con este tema porque es lo que realmente importa. Tienen que imaginar que ustedes ya saben pensar con el corazón. Entonces, ¿qué es lo que pasaría? ¿Cuáles serían las características de la vida si ustedes piensan con el corazón? O visto de otra manera, ¿cómo reconocerían a una persona que vive desde el corazón? Bueno, simplemente repaso el título de las anteriores. Lo primero es que esa persona pensaría en términos de totalidad, no de fragmentación. ¿Sí? Todos nos necesitamos a todos. Por lo tanto, no me escondo de las necesidades ajenas, comparto, soy consciente que no me basto a mí mismo, sino que necesito de los demás. Gran parte de nuestra realidad es una realidad de consenso. Es una realidad que está hecha por la conciencia colectiva, por la conciencia de raza. Yo puedo aportar, puedo ayudar a mejorarla, pero que me influye, me influye. Pensar en términos de totalidad. Todos somos uno, pero sentirlo, porque es muy fácil decirlo, todos somos uno, pero realmente lo estoy sintiendo o lo digo como una frase bonita nada más. O a veces decimos, bueno, todo es uno, todos somos uno, la verdadera realidad es una totalidad, y nos ponemos a pensar un poco y decimos, pero qué aburrido, ¿no? Todo es uno. Nos imaginamos la totalidad como una masa sin forma y no tiene nada que ver con eso. Ya lo vamos a ver más adelante. El segundo punto es que ya no se distingue afuera y adentro. O sea, somos parte de una conciencia omniabarcante y por lo tanto todo es adentro. Así que cuando hablamos de trabajo interior, bueno, todo es interior.
el trabajo interior se puede hacer con mi prójimo, porque todo es interior. El tercero era que las cosas no suceden, hacemos que sucedan, pero que esto no se contradice con la otra afirmación de que todo sucede por algo. Justamente ese algo es que se cumpla aquello que nosotros mismos decretamos para que se manifestara, o sea, que se manifieste aquello por lo que estamos trabajando. A veces suceden cosas que ni imaginábamos que iban a suceder, pero que son necesarias para que se manifieste eso que nosotros mismos trabajamos para que se manifieste. La cuarta sería poner el énfasis no solo en lo que siento, porque el cerebro también tiene sus áreas emocionales, o sea que el cerebro también siente, sino en lo que sé con certeza, y el único que puede saber algo con total certeza, sin dudas, sin miedos, sin prejuicios, es el corazón. Porque, dicho, comprobado y experimentado por el Instituto Matemáticas del Corazón, nuestro corazón está directamente conectado a una inteligencia superior. Nosotros le decimos campo de información cósmica, pero sí es una inteligencia mucho más abarcante, es el campo de información de la fuente. La fuente tiene energía e información. A ese campo de información está conectado el corazón. En esa certeza que todos tenemos, y ustedes la pueden reconocer muy bien, yo en realidad sé lo que tengo que hacer, el problema es que no lo hago. Y a veces, sabiendo lo que tengo que hacer, hago lo contrario, y ahí es donde las cosas salen mal. O sea, no solamente poner el énfasis en lo que sé con certeza, sino cumplir o actuar de acuerdo a esa certeza. Lo que diría el Instituto HeartMath, la guía de la inteligencia del corazón. Esto significa dejarnos, esto sí es difícil porque lo tenemos muy programado, pero significaría dejar de analizar tanto. Analizar es separar las cosas en partes, partículas, pedazos, y no todo se puede comprender cortando una cosa en pedazos para tratar de sacar una conclusión del todo, de la totalidad. La mayoría de las verdaderas cosas se comprende cuando uno toma distancia y las ve como un todo, en funcionamiento. Básicamente eso es lo que estudia el paradigma holográfico. La mecánica cuántica estudia las partes, cómo funcionan, las partículas. Nosotros estudiamos la verdadera realidad, que es la totalidad. Cuando nosotros cortamos algo para estudiarlo, y el análisis de todos los métodos occidentales es el más común, en realidad lo estamos matando, porque deja de funcionar como realmente era. Y esto viene desde la filosofía griega, es muy antiguo. Creo que algo mencioné en el programa pasado. La filosofía griega empezó bien separándose de la religión,
eh, y de esas creencias en múltiples dioses y todo lo demás, allá por el siglo séptimo antes de Cristo. Ah, pero después de unos siglos llegaron los atomistas que ya no se preguntaban qué es todo esto, qué es el cosmos, sino de qué está hecho. Ya querían conocer las partes, ya querían analizar. Por más que sea difícil, no es imposible. No es imposible y debería ser al menos un objetivo, ver las cosas como una totalidad. O sea, no vernos como islas separadas entre nosotros, sino vernos como parte de una raza que tiene sus necesidades, que necesita ayuda cada vez más. Sí somos conscientes que por el comportamiento de la tierra, por el comportamiento del clima, por el comportamiento de las aguas. Ahora, el día de ayer estalló uno de los volcanes, bueno, hubo 5 explosiones en, en el famoso volcán Popocatépetl de México, así que hasta los volcanes ahora también. Como todo es una sola cosa, eso nos da la pauta de que hay una alteración generalizada. Ustedes lo deben sentir, muchos que son sensibles sienten ese cansancio, dolor de cabeza, como una especie de incertidumbre. Todos somos uno, todo es uno. Lo sentimos también. La naturaleza lo siente, se expresa. Bueno, el quinto punto de una persona que piensa con el corazón es que sabe que los sentidos que nosotros tenemos, lo que nos muestran los sentidos que tenemos, en realidad es para experimentar esta tercera dimensión. No es la verdadera realidad. Hay muchas pruebas para esto, pero la más común o la que siempre uso es que en rigor de verdad nadie puede tocar nada. Hay un espacio que no se ve entre mis dedos, por ejemplo, y este objeto. Esto es porque hay una repulsión entre los electrones que orbitan los átomos de este objeto y los electrones que orbitan los átomos de mi dedo. Son dos cargas negativas, electromagnéticamente se repelen. O sea, jamás llego a tocar el objeto, nadie puede tocar nada, aunque parezca raro. Lo que se siente es esa fuerza electromagnética, esa repulsión electromagnética que peina mis terminales nerviosas, las cuales mandan un pulso eléctrico al cerebro y el cerebro capta esto como algo sólido, pero yo no puedo saber si esto es sólido o no es sólido. Diseñamos nuestros sentidos de esa manera para poder experimentar una realidad densa como es la tercera dimensión. Pero esto se ve también por ese énfasis enfermo que hay prácticamente de cuidar la estética, de cuidar el cuerpo, de cuidar todo aquello que se ve y se toca, ¿verdad? La tendencia a todo lo que sea material, al materialismo, a tener el auto nuevo,
último modelo, la mejor casa posible. Uh, el cuerpo parece que no debe envejecer o que envejecer sería una cosa mala. Todas esas tendencias provienen de, en realidad, de pensar con el cerebro, que es el que está más programado. El sistema nos programa a nosotros justamente para las cosas contrarias a las que nos diría el corazón. Nos programa para mantener una eterna juventud, lo cual es imposible, pero bueno, se gasta muchísimo dinero, es una empresa multimillonaria esto de tratar de no envejecer. El sistema nos empuja a tener cada vez más cosas materiales, nos empuja a que yo me tengo que disfrutar, yo tengo que, y ahí está la industria del turismo, del entretenimiento. O sea, los demás no importan, eres tú. Yo no digo que esté mal hacer eso, simplemente digo que por qué en este momento las empresas que mueven más dinero en el mundo son este tipo de empresas. ¿Mm? Las que cuidan que no que el proceso de detener el proceso de envejecimiento, las que nos dan créditos para tener ese auto que tanto deseo, pero no es que lo necesito, en realidad es un deseo provocado, ¿no? El corazón es realmente quien nos debería decir cuál es el próximo paso que tengo que dar. El corazón es el que me dice realmente qué es lo que tengo que hacer. No esas modas saludables con un tipo de cuerpo que nos han vendido también, y preocuparnos por eso, ¿no? Parece que fuéramos un cuerpo con una conciencia, cuando es al revés. Somos una conciencia experimentando en un cuerpo, pero le damos toda la importancia a lo de afuera, cuando a través de la conciencia podríamos curar cualquier enfermedad, y les puedo asegurar que a través de la conciencia, ya que les gusta, podrían retrasar muchísimo más el proceso de envejecimiento que por otros medios, muchísimo más. Pero estamos como anclados en la parte de afuera. Ya dije que no hay adentro y afuera, pero en lo que se ve y lo que se toca, eso vamos a decir. Las cosas como el amor, el altruismo, ¿no? Todo eso es secundario, ¿no? Lo primero, lo que más énfasis le pongo, es a lo que se ve y a lo que se toca, como si eso fuera lo más importante de la vida cuando no lo es. Punto 6. La manera de ver esta realidad. En realidad la mejor manera de ver esta realidad, para no estar preocupándose demasiado, es ver esto como si fuera un sueño especial, con una especie de sentimos que dura mucho, cuando en realidad no es cierto, porque el tiempo es relativo. Pero esta es una pregunta que se está haciendo desde el siglo XVII con Descartes. Cuando tenía que discutir con el empirismo, Descartes decía,
¿Ustedes soñaron anoche? ¿Vieron cosas? Sí. ¿Tocaron cosas? Sí. ¿Hablaron con personas? Sí. ¿Vieron extensiones? Sí. De hecho, no hace mucho soñé que iba contrariado en un autobús porque había olvidado la maleta, pero recuerdo haber recorrido kilómetros y kilómetros de carretera. Cuando uno despierta de esos sueños, ¿a dónde se fue la extensión? ¿A dónde se fueron esos objetos? ¿A dónde se fueron esas personas? Todo sucedió aquí. Y entonces decía Descartes, a ver cómo me demuestran que esta vida no es un sueño. No se puede demostrar. Y si no se puede demostrar, bien podría serlo. Bueno, lo crean o no lo crean, tratar esta vida como un sueño pasajero es una buena manera de no preocuparnos tanto o de no vivir con con tanto peso encima. En realidad, desde el punto de vista, desde el paradigma holográfico, nosotros estamos viviendo en un holograma, el cual es real porque afecta a nuestra conciencia. Los sueños también son reales en el sentido que afectan nuestra conciencia, nos afectan. Nosotros vivimos en un holograma que es luz e información, pero tiene tanta información que es un holograma muy complejo. Hologramas dentro de hologramas, dentro de hologramas, dentro de hologramas. Hay mecanismos, el que quiere encontrar mecanismos encuentra mecanismos, pero resulta que una persona hipocondríaca, por ejemplo, se enferma a sí mismo o piensa que tiene una enfermedad y se la provoca saltando todos los mecanismos de un momento para el otro. El efecto placebo, una persona se cura tomando algo que no tiene nada químico y eso se salta todos los mecanismos. ¿Cómo podemos explicar esto? Bueno, en realidad esto que estamos viviendo es una proyección holográfica de la conciencia absoluta. Cuando tenemos un sueño lúcido, por ejemplo, sabemos que estamos soñando. Esa realidad que estamos soñando es bastante diferente a esta. Podemos hacer cosas que aquí no hacemos. Bueno, los grandes científicos como Fred Alan Wolf, un físico teórico de toda la vida, gran divulgador, él asegura que los sueños lúcidos es que nuestra conciencia va para otra parte del holograma, diferente a esta, y eso es lo que experimentamos. Las experiencias cercanas a la muerte, hay todo un instituto dedicado al estudio de lo que sucede después de la muerte. La misma conclusión, las experiencias cercanas a la muerte es la conciencia en otro ámbito del gran holograma que llamamos universo, que tiene sus características propias. ¿Por qué todos vemos más o menos lo mismo? Más o menos lo mismo, no todos ven lo mismo. Pero ¿por qué se repite tanto lo del túnel negro con la luz en el fondo? Bueno, eso viene de que hay una conciencia colectiva que nos afecta, que nos pone esas ideas, ¿verdad? Y entonces tenemos eso, y generamos eso, y proyectamos eso. Pero en otra parte del gran holograma, no aquí. ¿Tenemos más? Sí, tenemos más. Punto 7. Es cierto que le damos información, aunque todo sea un holograma, estamos diciendo que el holograma es energía e información y grandes cantidades de información.
hay mucha información que la heredamos a través de un programa informático que tenemos llamado ADN. Ese programa, a su vez, fue intervenido con un virus. Esto lo expliqué muchas veces en muchos programas, pero lo puedo explicar otra vez si es necesario. Entonces tenemos la herencia de ese ADN que viene de nuestra línea familiar y además la intervención de ese ADN. Pero el que vive desde el corazón, el que piensa desde el corazón, sabe muy bien que todas esas herencias de información no determinan de ninguna manera una conducta específica. O sea, no podemos echarle la culpa a esas cosas por lo que nosotros hacemos. Una de los hábitos que he desarrollado y que yo aconsejo que desarrollen las personas que van a mis terapias Vida Coherente es que antes de empezar el día consulten con el corazón. Tenemos ejercicios que nos enseñan a escuchar el corazón. Pero no solo escucharlo, sino hacerle caso también. Y si nosotros aprendemos a hacer eso, a hacerle caso al corazón que está conectado a una inteligencia superior, entonces nada puede determinar nuestra conducta. Nada. Ni la herencia que viene a través del ADN, ni la gran intervención que también fue en el ADN. Todas esas cosas nos dan una predisposición, pero no determinan nuestra conducta. El punto 8, para una persona que vive y piensa desde el corazón, es la capacidad para reconocer los milagros diarios. Todos los días hay milagros en nuestra vida, todos los días. Para alguien que todos los días da una terapia, como un servidor, esto es clarísimo, pero no solamente en las terapias. En todo momento y en todo lugar uno puede ver milagros. Milagros significa cosas que suceden que no están de acuerdo con lo que llamamos realidad consensual, que es la realidad que viene de la conciencia colectiva. La conciencia colectiva no acepta nada que no sea normal. Por ejemplo, esto de las curaciones, autocuraciones espontáneas, son totalmente rechazadas, incluso sin ser investigadas. El que piensa desde el corazón, el que siente y actúa de acuerdo al corazón, puede tener una salud perfecta, no necesita ninguna otra cosa. O sea, estas modas de las comidas especiales y las dietas especiales, estas modas de alimentación, ejercicio, sí, pueden funcionar, está bien para el que quiera hacerlo y le guste, pueden funcionar. Pero el que piensa desde el corazón, o sea, desde la conciencia, no desde el ego, sino desde la conciencia, puede manifestar una salud perfecta sin recurrir a ninguna otra cosa. Esto yo lo veo todos los días, pero no solamente en el ámbito físico. Veo personas salir de depresiones de años. Veo personas que logran finalmente entrelazarse, acoplarse, sincronizarse, entenderse. Y eran dos personas que tenían problemas en su relación.
y he visto verdaderos milagros en ese ámbito, aunque no sean aceptados por la realidad consensual y mucho menos por el sistema, que niega sistemáticamente todo esto. Muy bien, estamos ahora en este momento como separados por el ego. Esa es la realidad actual. El ego lo que produce, el primer efecto que produce el ego es darnos un sentido de autonomía que no existe, como si no nos necesitáramos uno al otro. Así que estamos como separados. Pero la buena noticia es que no estamos sin comunicación. El corazón justamente es ese dispositivo que está sintonizado en la frecuencia del campo de información, que puede devolvernos la verdadera comunicación, que es con la conciencia y con otras conciencias individuales. Eso es lo que llamamos resonancia, que la vamos a explicar ya en el próximo programa. O sea, no estamos en el mejor de los momentos de la humanidad, justamente por esa separación y por esa falta de comunicación. Pero sí hay solución, sí tenemos cómo hacerlo, sí estamos equipados con algo que nos puede sacar de este estado que produce soledad, produce sentimientos incoherentes, una cantidad de cosas que realmente, eso sí, nos enferma y no nos permite vivir en el estado de coherencia que hoy estamos necesitando más que nunca. Muchos dirán todo esto, lo que dije antes, ¿no? De la totalidad es aburrido. De ninguna manera, la idea de totalidad que tenía David Bohm, el padre de este paradigma holográfico, es muy diferente a lo que creía personalmente, y les voy a mostrar que es muy diferente a lo que se suele creer. No somos una masa indiferenciada. La totalidad tiene partes y las partes tienen su importancia. Pero no olviden, dice Bohm, que somos una totalidad. Y es justamente esa tendencia, ese hábito a fragmentar, a separar, lo que hace que esa totalidad, no, lo que hace que esa fragmentación de este mundo sea un gravísimo problema. Les leo una frase cortita, con esto termino, una frase cortita de David Bohm. Nuestra forma actual de fragmentar el mundo en partes no solo no funciona, lo cual es obvio, sino que nos va a llevar a la extinción. Nos va a llevar a la extinción. Tratamos las cosas sin preocuparnos por el resto, sin preocuparnos por la totalidad. Creemos que podemos tratar un problema de la sociedad aislándolo. Nunca se va a resolver. Nunca se va a resolver. Creemos que podemos extraer partes de la tierra sin afectar la totalidad de la tierra. Creemos que podemos tratar partes del cuerpo sin preocuparnos por la totalidad del cuerpo. Así no funciona. Siempre hay efectos negativos. Siempre esas acciones afectan otras partes del cuerpo.
es una tendencia a la fragmentación. Desde mi punto de vista, la mayor característica de la gran intervención de la raza humana, que no solo no funciona, sino que puede llevarnos a la extinción, a menos que demos un giro, que muchos ya lo estamos dando. Muchos ya lo estamos dando. Se puede hacer, se puede cambiar la vida, se puede ver todo desde otra perspectiva. Salir de acá y pensar desde acá. Así de simple. Tiene sus cosas, pero está muy estudiado. Tenemos ejercicios para poder llegar a hacer esto. Lo explicamos de manera muy detallada, especialmente en la nueva serie de talleres Pensar con el Corazón. El día 16 de este mes comienza. El taller es la tercera vez que lo presentamos, Pensar con el Corazón, pero después viene Pensar con el Corazón 2. Va a ser una serie de talleres los cuales ayudan mucho a ver la realidad como se debe ver, y la cual nos da una cantidad de herramientas para que cada uno de nosotros podamos aprender eso que los niños lo saben muy bien. Los niños piensan de manera natural con el corazón, pero que nosotros tenemos que volver a reaprender. Les puedo asegurar que la vida va a ser otra cosa. Nos vemos la semana que viene con una gran noticia. Este programa, que sale entre miércoles y jueves, porque para algunos países ya es muy tarde, se va a transformar en un programa en vivo que va a salir primero por Facebook, como el dominguero. Así que va a haber 2 domingueros en una semana, solamente que el del miércoles se va a llamar Vida Coherente. No quedaría bien ponerle el nombre del día miércoles, así que se va a llamar Vida Coherente. Va a haber 2 programas en vivo, el dominguero y Vida Coherente, y luego ese programa se va a subir también a YouTube, normalmente como este, pero primero va a ser en vivo, para que puedan preguntar, para que puedan participar, para que podamos intercambiar. O sea, va a haber una exposición y luego abrimos a preguntas, porque sin duda este tipo de temas generan una cantidad de dudas y generan una cantidad de preguntas que podemos responder con todo cariño. Así que nos vemos el miércoles que viene, primero por Facebook, después se sube a YouTube, pero siempre es Vida Coherente, Sociedad Civil, y el canal Libre Conciencia. Que estén bien.